La Pandilla Voladora, el grupo formado por Lichis, el Canijo de Jerez, Muchachito Bombo Infierno y Tomasito, tenían una canción titulada Del deporte también se sale, en la que aseguraban que es mejor un plato de queso que un lanzamiento de peso, o es mejor un plato de jamón que jugar al balón. No sabemos si del deporte se sale, pero por lo pronto hemos entrado al pabellón, al gimnasio de nuestro centro de Lies, Fray Bartolomé de las Casas, para departir animosamente con Andrés Cuéllar, profesor de educación física y gran jugador de pádel. Buenos días, compañero, ¿qué tal? Buenos días, maravillosa entradilla que acaba de soltar, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué te parece a ti Radio Fray? Pues la verdad que me parece una iniciativa maravillosa. Creo que está teniendo muy buena aceptación tanto en el centro como en la comunidad educativa y aquí y en Morón. Y me parecen cosas muy interesantes que un grupo de profes se lance a hacer este tipo de cosillas. Así que por mi parte me parece una muy buena idea. Pues muchas gracias por tus bonitas palabras. ¿Qué te motivó a ti a convertirte en profesor de educación física, Andrés? Pues sinceramente cuando me inicié en los estudios de la carrera, yo quería enfocarme un poquito más en el tema del rendimiento, pero ya comencé a trabajar en temas de gimnasio y grupo y me encantaba tratar con un grupo de personas. Y ahí empecé a querer enfocarme un poquito más en el hecho de dar clases, de trabajar con grupos y ahí pues combiné el hecho del deporte con el trato en este caso con los niños, con las niñas, con grupos de personas que me encanta el trato de tú a tú. Y por eso pues me gusta mucho el deporte y me encaminé a la docencia. ¿Cuáles crees tú que son los mayores desafíos a los que te enfrentas día a día aquí en el pabellón en tu labor como profesor de educación física? Pues combatir con que la educación física es algo más que jugar al fútbol. Y digo fútbol con R porque es una pelea la que se tiene diariamente con el tema de llegar a educación física, el que lo único que se busca es un grupo busca jugar fútbol y otro grupo la apatía. Entonces mi mayor desafío quizás es que se vayan con un buen sabor de boca de lo que es educación física, de lo que es el deporte, que va más allá de un partido con los amigos o de lo que vemos en la tele y quizás ahí un poquito está la labor más importante. Y en base a tu experiencia, ¿cómo crees tú que ha cambiado tu asignatura o la manera de aplicarla en los últimos años, si es que ha cambiado? Yo para mí sí ha cambiado mucho lo que yo recibía cuando estaba en un instituto o cuando estaba en el colegio con lo que se ofrece hoy día. Yo creo que ha cambiado mucho. Hemos pasado quizás de enfocarnos mucho más de esa parte práctica a unas metodologías un poquito más diferentes donde el alumnado siente que las clases de educación física no es si meto gol o no meto gol, o si meto canasta o no meto canasta, sino que nos enfocamos un poquito más en el proceso, en que los niños también aprendan que el hecho de una vida saludable, de una práctica deportiva, que introduzcan esos hábitos en sus vidas, alejándonos un poquito de esa parte un poquito más técnica y del acierto y del fallo que quizás estábamos más acostumbrados del apartado más físico en el pasado. ¿Qué relación hay entre el rendimiento académico de un alumno y el ejercicio de alguna práctica deportiva, de una actividad deportiva? Pues yo diría que es una importancia brutal. Yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba en mis oposiciones, yo en ningún momento dejé el deporte, ya no solamente por el apartado físico, sino por el apartado mental. O sea, diariamente tú ves que los niños vienen de estar 4 horas sentados, o 3 horas, o 2 horas, de estar sentados en el aula. Vienen con las cabezas agachadas, con unos ánimos bastante bajos, una apatía cuando entran por la puerta. Y si por suerte somos capaces de tener una clase amena, divertida, donde el movimiento es prioritario en esa sesión, tú notas que se van con otra cara, se van con otro ánimo, con otra sonrisa, se van con un estado de ánimo muy diferente. Entonces yo creo que la relación del deporte y del movimiento en nuestra salud mental, yo creo que es súper importante. ¿Y de qué manera motivas tú a esos alumnos que muestran más apatía o más reticencia a la hora de ejercitarse o desarrollar ciertas actividades? En ese caso, yo creo que una de mis virtudes o donde yo trato de enfocar un poquito más mi trabajo y mi día a día
es en el trato personal, donde intento que del grupo de 25, de 30 niños y niñas que llegan a clase, ser capaz de tener un mínimo de conversación con ellos, de un trato muy cercano. Una vez que tú consigues ese trato más cercano con ellos también te abren un poquito más sus puertas y yo creo que ahí puedes hablar de muchos temas y puedes inculcarle un poco el hecho de disfrutar del deporte. Entonces ya digo, mi prioridad siempre es intentar hablar un poco con ellos diariamente, dentro de las poquitas horas que tenemos. Al final, menos en primero de la ESO, yo tengo 2 horas a la semana, son muy pocas, pero me parece súper importante llegar a conectar con ellos mediante un mínimo de conversación con ellos. Pues te has adelantado a la siguiente pregunta, porque de eso mismo va, que si crees que es suficiente el currículum actual de educación física para fomentar una serie de hábitos saludables. El currículum no es suficiente. También entiendo que, lógicamente, fuera parte de estas horas que disponemos, en teoría debemos de aumentarlas con práctica deportiva en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo de ocio. Pero el beneficio ya no solamente físico, sino mental, que tiene la educación física y el movimiento, yo para mí se queda con 2 horas a la semana, excepto en primero de la ESO, que son 3, se queda muy lejos de lo que hoy día el alumnado necesita. Muy lejos, muy lejos. ¿De qué manera crees tú que influye el uso de las redes sociales o de las nuevas tecnologías en general a la vida de nuestros estudiantes a la hora de llevar una vida saludable y plena? Con la vinculación con el deporte y con el rendimiento, yo creo que no ha sido muy negativa, ya que bueno, hay muchos niños y muchas niñas que practican un deporte y que sacan tiempo con el tema de natación, de atletismo, que sacan tiempo suficiente para continuar con esa práctica deportiva, pero donde yo sí veo una afección más negativa es con el hecho del tiempo de ocio, donde hay muchos niños y muchas niñas que su tiempo de ocio es jugar o con ordenadores, con el móvil, o pasar tiempo en redes sociales, donde ahí sí se nota que son unos hábitos mucho más sedentarios. Entonces, en ese aspecto, en ese deporte más relacionado con la salud, ahí es donde puedo encontrar yo un poquito más de negatividad, el hecho del uso de las tecnologías. ¿Cuáles son los errores más comunes, más frecuentes que encuentras en la práctica deportiva de tus estudiantes? Pues te diría que en muchas ocasiones nos encontramos con la apatía, porque te encuentras muchas veces que trabajas contenidos con ellos o que ya han sido trabajados anteriormente, o que quizás con ese poquito más de predisposición, con una actitud un poquito más positiva, yo estoy seguro que obtendrían resultados mucho más positivos y disfrutarían mucho más de ese deporte. Pero en muchas ocasiones creo yo que uno de los principales errores es tener una concepción negativa de esa práctica deportiva, de que no me gusta, de que cansa mucho, de que ir con ese pensamiento, yo creo que ya después provoca esa negatividad en la práctica, que provoca unos errores como la apatía a la hora de hacerlo. ¿Qué maestro, maestra, profesor o profesora te marcó especialmente en cualquier etapa educativa, en el colegio, en el instituto o incluso en la carrera? Yo, la persona que más recuerdo y que sigo todavía en contacto con él es Javier Gravalosa, que fue uno de mis profesores en el ciclo superior de deporte, y la verdad que gracias a él yo entiendo como entiendo hoy día el deporte y la educación física, que es con ese trato muy personal. Él es una persona que tenía un trato muy cercano a nosotros, donde siempre sabía cómo estábamos, donde se preocupaba mucho por nosotros, siempre sin perder el hecho del deporte y del movimiento, pero conseguía hacer que nos sintiésemos bien, gracias al deporte y gracias a la forma en la que se comunicaba con nosotros. Y para mí eso es un ejemplo. Yo cuando trabajaba anteriormente en gimnasio también lo aplicaba, y ahora con el alumnado pues intento que también seguir ese ejemplo, porque para mí me marcó como persona y como docente. Y ya por último, Andrés, maestro, ¿nos da un baloncito de fútbol? En la vida. El fútbol por las tardes. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias por vuestra entrevista, por vuestra labor, y nada, espero que nos llevemos una buena imagen de la educación física, del deporte, y que lo practiquéis todo lo que podáis. No me cabe la menor duda.
Muchas gracias. Gracias.